Del polvo de una batalla antigua emerge una figura que desafía toda explicación hasta hoy. Sin padre, sin madre, sin genealogía registrada. Aparece apenas en 3 versículos en los antiguos textos, pero su impacto resuena a través de los siglos, influyendo en el destino mismo de la humanidad. La historia de este misterioso sacerdote que bendijo al patriarca Abraham continúa siendo uno de los mayores enigmas de la tradición religiosa occidental. Prepárate para conocer al hombre que los textos antiguos llaman semejante al Hijo de Dios. El sol del desierto comenzaba a descender sobre el valle, pintando el cielo con tonos de rojo y naranja. El polvo de la batalla aún flotaba en el aire. Un patriarca, exhausto pero victorioso, retornaba de su sorprendente victoria contra una coalición de reyes. Había rescatado a su sobrino y recuperado todos los bienes y personas que habían sido capturados. Su pequeña fuerza de hombres entrenados había derrotado a un ejército mucho más grande. Mientras el patriarca y sus hombres marchaban de regreso por el valle, una figura inesperada apareció en el horizonte. No era un soldado común ni un mensajero ordinario. Había una dignidad en su porte, una autoridad silenciosa que hizo que los guerreros bajaran sus armas. Esta era una figura enigmática, rey de una ciudad antigua y sacerdote del Dios Altísimo. Nadie sabía de dónde había surgido. No había registro de su linaje, ninguna mención de su nacimiento. Simplemente estaba allí, como si hubiera emergido de las propias páginas de la historia. Se acercó con pan y vino, símbolos de bendición y comunión. No era un encuentro común. Los ojos de ambos hombres se encontraron, y hubo un reconocimiento mutuo que trascendía el tiempo. Un patriarca que Dios había llamado de tierras lejanas, y un rey sacerdote sin pasado conocido, unidos por su devoción al único Dios verdadero en una tierra de idolatría. Bendito seas por el Dios Altísimo que posee los cielos y la tierra, proclamó el sacerdote, su voz resonando por el valle como si las propias montañas estuvieran escuchando. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso que nadie presente podría comprender completamente. No era simplemente una bendición, era una declaración profética que echaría raíces a través de los siglos. El patriarca, movido por un impulso que él mismo tal vez no entendía completamente, tomó la 10ª parte de todos los despojos y la entregó al sacerdote. Este gesto silencioso tenía un significado profundo. El gran patriarca, aquel a quien Dios había prometido una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, estaba inclinándose ante este rey sacerdote misterioso. El rey de la ciudad cercana, que había llegado para negociar, observaba la escena con confusión. La política y las riquezas terrenales eran su preocupación, pero algo mayor estaba sucediendo ante sus ojos, algo que no podía comprender. Un pacto estaba siendo sellado, una conexión establecida que trascendería los reinos terrenales. Y tan misteriosamente como había aparecido, el sacerdote se fue. No hay mención de su regreso, ningún registro de su muerte. Desapareció en las sombras de la historia, dejando solo su nombre, que significa Rey de Justicia, y su título, que significa Rey de Paz. Pero, ¿quién era este hombre que podía bendecir al gran patriarca? ¿De dónde venía su autoridad como sacerdote en una era anterior al sacerdocio establecido? En los campamentos nocturnos, los hombres susurraban entre sí. Algunos decían que era un ángel en forma humana, otros especulaban que era una manifestación del propio Dios. La verdad permanecía oculta, un misterio que solo comenzaría a revelarse siglos después, cuando un poeta rey escribiría palabras extrañas y proféticas sobre un sacerdote eterno, según el orden de este misterioso personaje. Casi 1000 años se pasaron desde el encuentro en el valle. Las tribus nómadas se habían transformado en una nación poderosa. El santuario portátil
había dado lugar a un glorioso templo en la capital, donde los sacerdotes de una tribu específica realizaban los sacrificios diarios. El sistema sacerdotal estaba firmemente establecido, con reglas minuciosas sobre quién podría servir, cómo debería vestirse y qué rituales debería realizar. En el palacio real, un rey conocido por su devoción estaba sentado solo en sus aposentos. Una lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes mientras desenrollaba un antiguo pergamino que contenía los registros de las historias patriarcales. Sus ojos cansados se detuvieron en la breve mención del encuentro entre su ancestro y el misterioso sacerdote. Algo sobre esa historia resonaba profundamente en su espíritu. Cómo alguien que no pertenecía al linaje sacerdotal establecido podría bendecir al gran patriarca. ¿Qué significaba ese encuentro enigmático preservado en los textos, pero casi olvidado entre las elaboradas ceremonias del templo? Mientras meditaba, sintió una inspiración divina descender sobre él, como había sucedido tantas veces cuando componía sus composiciones poéticas. Sus manos alcanzaron un nuevo rollo de papiro y casi sin percatarse comenzó a escribir palabras que ni él mismo comprendía completamente. El Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de aquel misterioso personaje. El rey se detuvo, mirando las palabras que acababa de escribir. Sabía que no eran solo suyas, era una profecía, una declaración divina sobre alguien que vendría, alguien que no sería un sacerdote del sistema establecido, sino un sacerdote según un orden más antiguo y misterioso. A la mañana siguiente, el rey llamó al sumo sacerdote a sus aposentos. El anciano sacerdote entró con dignidad, su pectoral ceremonial brillando a la luz del sol que entraba por las ventanas del palacio. «¿Mi señor me llamó?», preguntó el sacerdote, inclinándose respetuosamente. El rey extendió el pergamino con las palabras que había escrito la noche anterior. «¿Qué sabes sobre aquel sacerdote antiguo?». Los ojos del sacerdote se agrandaron levemente al leer las palabras. «Un nombre que casi no mencionamos. Era un sacerdote antes de que hubiera sacerdotes, un rey de una ciudad antigua, que muchos creen que es la capital actual. ¿Cómo puede haber un sacerdote antes del sacerdocio establecido? Hay tradiciones antiguas», respondió el sacerdote, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Historias transmitidas de sumo sacerdote a sumo sacerdote. Dicen que no tuvo inicio ni fin de días, que su sacerdocio es perpetuo». «¿Cómo puede un hombre no tener inicio ni fin?», cuestionó el rey. «Algunos sugieren que no era un hombre común», respondió el sacerdote. «Los textos no mencionan su nacimiento, ni su muerte, ni sus padres o descendientes. Aparece y desaparece como una sombra de lo eterno». El silencio se extendió entre ellos, mientras las implicaciones de esas palabras eran absorbidas. Si el sacerdocio de aquel personaje era superior al sistema establecido, si el patriarca le había dado diezmos, reconociendo su autoridad, entonces, ¿qué significaba eso para el elaborado sistema de sacrificios que gobernaba la vida religiosa? En los años que siguieron, pocas personas prestaron atención a la enigmática profecía del rey. Los sacerdotes continuaron sus rituales en el templo. Los sacrificios diarios se ofrecían y el nombre del misterioso personaje raramente era mencionado. Era como si la nación no estuviera lista para contemplar el misterio que ese nombre representaba. Pero la verdad permanecía escrita en los textos antiguos, aguardando el momento correcto para ser plenamente comprendida. Esas palabras enigmáticas apuntaban hacia un futuro sacerdote rey que no ganaría su posición por descendencia física, sino por un decreto divino. Un sacerdote cuyo ministerio no se basaría en rituales temporales, sino en un poder de vida indestructible. A medida que los siglos pasaban, los profetas comenzaron a pintar imágenes cada vez más claras de un Mesías venidero
que combinaría los oficios de sacerdote y rey, algo imposible bajo la ley establecida, donde los reyes venían de una tribu y los sacerdotes de otra. ¿Cómo podría una persona cumplir ambos papeles? La respuesta estaba en aquel encuentro antiguo, una pieza del rompecabezas divino que aún no había sido completamente encajada. Entonces, inesperadamente, surgió un nuevo elemento del misterio. Un profeta comenzó a hablar de un siervo sufridor que cargaría los pecados de muchos, que sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. ¿Cómo podría el glorioso Mesías, el sacerdote según el orden antiguo, ser también un sacrificio? El enigma solo se profundizaba. El silencio de 400 años había caído sobre la nación desde que el último profeta había hablado. El templo reconstruido y magníficamente ampliado continuaba siendo el centro de la vida religiosa. Los sacerdotes descendientes de una línea específica aún realizaban los sacrificios diarios, como habían hecho durante más de 1000 años. Pero algo era diferente. Un sentimiento creciente de expectativa permeaba el aire como la electricidad antes de una tormenta. En las sinagogas esparcidas por toda la región y más allá, los maestros debatían intensamente sobre textos antiguos. La enigmática profecía sobre un sacerdote según el orden antiguo había resurgido en las discusiones entre los estudiosos. Algunos creían que se refería al Mesías esperado. Otros argumentaban que era simplemente una referencia poética a algún antiguo rey sacerdote. Fue en este clima de expectativa mesiánica que un hombre comenzó su ministerio. Aunque descendiente de una línea real, de una tribu específica, no reivindicaba la autoridad sacerdotal en los términos tradicionales. No venía de la tribu sacerdotal, no ofrecía sacrificios en el templo. Sin embargo, hablaba con autoridad sobre asuntos sagrados, perdonaba pecados y desafiaba las interpretaciones establecidas de la ley. Cuando fue crucificado, resucitó y ascendió a los cielos. Sus seguidores comenzaron a reevaluar todo lo que sabían sobre el sacerdocio y los sacrificios. Uno de ellos, un estudioso que había perseguido a los seguidores antes de su dramática conversión, comenzó a articular una teología que conectaba al maestro con el misterioso sacerdote antiguo. Años después, otro autor inspirado escribió una carta a los seguidores que estaban siendo tentados a retornar a las tradiciones antiguas con sus rituales familiares y su sacerdocio establecido. Esta carta finalmente desveló el misterio que había permanecido oculto por milenios. Este misterioso sacerdote antiguo, rey de una ciudad antigua, sacerdote del Dios Altísimo, que encontró al patriarca cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, pero siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Era una revelación sorprendente. El autor no estaba afirmando que el sacerdote antiguo literalmente no tenía padres, sino que en la narrativa no había mención de su genealogía. Un detalle extraordinario en textos que meticulosamente registraban linajes. Esta ausencia de registro era significativa. Un patrón profético, apuntando hacia alguien cuyo sacerdocio no vendría por linaje humano, sino por decreto divino. El autor continuó diseccionando el breve encuentro, extrayendo capas de significado que habían permanecido invisibles durante siglos. El patriarca, venerado, había dado diezmos al sacerdote antiguo y recibido su bendición. Esto significaba que el sacerdote antiguo era mayor que el patriarca. Y si era mayor que el patriarca, entonces era mayor que la tribu sacerdotal que aún estaba en los lomos de su padre. Cuando el patriarca encontró al sacerdote antiguo, la conclusión era revolucionaria.
El sacerdocio antiguo era superior al sacerdocio establecido, y alguien que no venía de la tribu sacerdotal, pero siendo declarado por Dios sacerdote para siempre según el orden antiguo, inauguraba un sacerdocio superior que reemplazaba el antiguo sistema. Los lectores deben haber quedado aturdidos. Con estas revelaciones, todo el sistema sacrificial, toda la jerarquía sacerdotal establecida, que había definido su adoración durante siglos, estaba siendo presentada como una sombra temporal de algo mayor. El misterioso sacerdote antiguo era la clave para entender la transición de un sistema temporal a uno eterno. El autor de la carta prosiguió aún más. Los sacerdotes del sistema establecido eran impedidos por la muerte de continuar su oficio. Pero alguien que permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Los sacerdotes del sistema establecido tenían que ofrecer sacrificios diarios, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Pero alguien se ofreció a sí mismo una vez por todas, el sacerdote perfecto, ofreciendo el sacrificio perfecto. Mientras estas revelaciones se esparcían entre las primeras comunidades, muchos comenzaron a ver al misterioso sacerdote antiguo bajo una nueva luz. No era solo una figura histórica oscura, sino un tipo, un patrón profético insertado en la narrativa desde el inicio para preparar el camino para la comprensión de un ministerio futuro. En toda la región, en las casas donde los nuevos creyentes se reunían secretamente, el nombre del sacerdote antiguo era ahora mencionado con reverencia y admiración. Aquel que había sido casi olvidado en las tradiciones se había convertido en central para entender cómo alguien podría ser tanto el sacrificio perfecto como el sumo sacerdote perfecto, y aún había más a ser revelado sobre este misterioso rey sacerdote y su conexión con el Mesías. Su nombre, que significa Rey de Justicia, y su título, que significa Rey de Paz, reflejaban los propios atributos del Mesías. El pan y el vino que traía al patriarca prefiguraban los elementos que el Mesías usaría para establecer una nueva alianza. Las capas de significado parecían infinitas. Las primeras comunidades crecían rápidamente, esparciéndose por el mundo conocido, enfrentando persecución y desafíos. En pequeñas reuniones caseras y lugares escondidos, los nuevos creyentes contemplaban la magnitud de la revelación sobre el sacerdote antiguo y su significado para la comprensión del Mesías como el sumo sacerdote eterno. Un anciano estaba sentado en un círculo de nuevos creyentes. En sus manos, temblorosas, sostenía un pergamino, su voz firme a pesar de la edad avanzada, mientras explicaba el significado profundo del sacerdocio antiguo. Observen, decía, cómo nuestro Señor trasciende el sacerdocio establecido en todos los aspectos. Los sacerdotes del templo necesitaban ofrecer sacrificios repetidamente, año tras año, nunca logrando remover completamente el pecado. Pero el Mesías, como sacerdote según el orden antiguo, se ofreció a sí mismo una única vez, un sacrificio perfecto y completo. Un joven levantó la mano, la frente fruncida en confusión. ¿Por qué Dios colocó esta figura misteriosa en la historia del patriarca? ¿Por qué no tornar todo claro desde el inicio? El anciano sonrió con el tipo de paciencia que viene de una larga caminata con lo divino. Desde el principio, nuestro Padre ha revelado su plan de redención progresivamente, como un gran maestro que prepara a sus alumnos, plantó semillas de verdad a lo largo de los textos que solo florecerían completamente en la plenitud del tiempo. Desenrolló el pergamino un poco más. Piensen en el significado. El sacerdote antiguo aparece sin genealogía registrada, sin inicio de días o fin de vida mencionados. Esto no fue un accidente o una omisión. Fue un patrón divinamente planeado para ayudarnos a comprender el sacerdocio eterno del Mesías. El silencio llenó la sala mientras todos absorbían esta perspectiva. Una mujer que había crecido observando rigurosamente las tradiciones antiguas se secó lágrimas de los ojos.
Toda mi vida observé a los sacerdotes en el templo ofreciendo sacrificios. Nunca entendí por qué la sangre tenía que ser derramada repetidamente. Nunca parecía suficiente. Exactamente, respondió el anciano. El sacerdocio establecido, con sus sacrificios continuos, apuntaba hacia nuestra necesidad de algo mayor. Como dice la carta, esos sacrificios eran solo una sombra de bienes futuros, no la realidad. No podían purificar completamente la conciencia del adorador. Señaló un pasaje específico, pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por eso, también puede salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una luz de comprensión surgió en los ojos de los presentes. El Mesías no era solo un sacerdote que había ofrecido un sacrificio en el pasado. Continuaba vivo, intercediendo continuamente por su pueblo ante el trono celestial. El sacerdocio antiguo no era solo sobre un encuentro histórico, sino sobre un principio eterno que trascendía el tiempo. Ahora observen este detalle notable, continuó el anciano. El sacerdote antiguo traía pan y vino cuando bendecía al patriarca, los mismos elementos que nuestro Señor usó para establecer una nueva alianza. Esto tampoco es coincidencia. El pan y el vino del sacerdote antiguo prefiguraban el cuerpo y la sangre del Mesías, ofrecidos una vez por todas. Un comerciante que viajaba frecuentemente entre las comunidades añadió: «En mis viajes he visto cómo esta comprensión del sacerdocio del Mesías está transformando vidas. Personas que antes vivían en constante temor de no haber hecho sacrificios suficientes, ahora descansan en la obra completa del Mesías. La revelación del sacerdote antiguo es verdaderamente liberadora». El anciano asintió, desenrollando el pergamino hasta el final. Y esto es lo que torna nuestra fe tan diferente. No tenemos solo un sacerdote histórico que realizó rituales en el pasado, ni un sistema que necesita ser continuamente mantenido por hombres imperfectos. Tenemos un sumo sacerdote vivo que entró en el cielo como nuestro precursor, abriendo el camino para que también entremos en la presencia de lo divino. Mientras la noche avanzaba, la discusión se profundizó en los detalles de la profecía antigua donde se predijo: «El Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del sacerdote antiguo». ¿Qué significaba que lo divino hubiera hecho un juramento? ¿Por qué esa declaración era tan importante que lo divino juró no arrepentirse de ella? Esto demuestra la inmutabilidad del propósito divino, explicó el anciano. Bajo la antigua alianza, los sacerdotes cambiaban constantemente debido a la muerte. Pero el sacerdocio del Mesías, basado en el modelo del sacerdote antiguo, establecido por el propio juramento de lo divino, es permanente, inmutable, eterno. Cuando la reunión llegó a su fin y los creyentes comenzaron a dispersarse, muchos permanecieron transformados por la comprensión más profunda de este misterio divino. El enigma del sacerdote antiguo, plantado en las páginas de los textos antiguos, había florecido plenamente en la revelación del Mesías como el sumo sacerdote eterno. La historia del misterioso rey sacerdote que bendijo al patriarca no era solo una curiosidad histórica, sino una pieza clave en el gran mosaico del plan redentor divino. El sacerdote antiguo permanecería para siempre como un testimonio de la sabiduría divina, que desde el inicio de la historia humana había plantado señales que apuntaban hacia el Salvador que vendría. Y así, aquel que apareció brevemente en el valle, sin anuncio y sin despedida, continúa inspirando admiración y reverencia entre quienes contemplan el significado de su nombre, su título y su ministerio. Un reflejo del Rey de Justicia y Príncipe de Paz, que vino para establecer un sacerdocio eterno y perfecto.